Bueno, 5 menos cuarto de la tarde. Se está pasando volando el programa realmente porque tenemos muchísima información aquí en TLT. Estamos en toda la tarde, en este sábado, en vivo, acompañándolos. Y antes de ir al corte, destaqué algo particular. Íbamos a hablar del conflicto en Siria, de esta guerra civil que está cumpliendo 3 años en el día de hoy, que ya comienza a dar el paso hacia un cuarto año. Cumplió 3 de conflicto, de situación terrible que se está viviendo allí. Vamos a hablar sobre esto porque realmente la situación es muy grave. Estamos hablando de seres humanos que están atravesando esta situación. Más de 200.000 personas que perdieron la vida. Hoy nos visita Ubay Hattashi, que es miembro integrante del Consejo Sirio en los Estados Unidos, para tratar de entender un poco más lo que está sucediendo en Siria, cómo comenzó, cómo de un conflicto chiquito se terminó haciendo algo realmente importantísimo a nivel mundial, uno de los conflictos más importantes a nivel mundial en el día de hoy. Ubay, gracias por visitarnos, gracias por venir. Un placer estar con ustedes y gracias por invitarme al programa. Bueno, primero tenemos que hablar de este conflicto, ¿no? De cómo está la situación hoy en día en Siria. Que hay más de 200.000 muertos, que estamos hablando de una población de 22 millones de habitantes y más del 56% están afectados por este conflicto realmente que está involucrando a toda la población. Están viviendo una situación realmente trágica y quería destacar principalmente cómo comenzó esto, porque empezó por una nimiedad, por algo que podía haber sido muy chico. Empezó con algo muy inocente en un pequeño pueblo al sur de Siria, que unos niños escribieron unos grafitis en la pared de una escuela. Y bueno, en vez de ser reprimidos como se hace en una escuela con los niños, mandaron a la policía, mandaron al ejército, les golpearon a los niños, murió uno de los niños. ¿Qué edad estamos hablando de los chicos? Estamos hablando de chicos de 12 años, 11 años, 9 años. En contra del gobierno. En contra del gobierno, ¿no? Y bueno, esto fue lo que causó la explosión del pueblo, que empezó en el sur y fue expandiéndose en varios pueblos de Siria. Y hay que destacar que en los primeros 6 meses esto fue completamente pacífico, o sea, había gente con carteles y palos protestando y demandando, pidiendo libertad, pidiendo reforma, o sea, ni siquiera se hablaba de la baja de Assad, ¿no? Y el derecho a manifestarse, ni más ni menos. Manifestarse para mejora, claro, para reforma, para más trabajo, y Assad atacó. Cuando vos tenías gente con palos y carteles, Assad mandó militares, empezó a tirotear, empezó a matar gente, mucha gente presa. Bueno, ahí es donde nace el Ejército Libre, que se conforma de desertores del ejército que no querían tirar contra sus familias, empiezan a retirarse, a escaparse, a irse del otro lado y empezar a armar lo que se llama hoy el Free Syrian Army, que es el ejército libre sirio, que es un ejército compuesto por retirados o desertores que están del otro lado, que por supuesto se les juntó mucha gente del pueblo, claro. Y este es el ejército que empezó a luchar contra las fuerzas de Assad y a liberar los territorios para llegar así a una zona liberada, que es lo que existe hoy en Siria. Esto me parece importante destacarlo, ¿no? Estamos hablando de un ejército conformado por gente que no quería seguir las órdenes. Exacto. Porque obviamente, estando en el ejército, tenía que seguir las órdenes del gobierno, pero atacar a sus familiares. Correcto. Y estás hablando de generales, coroneles, o sea, todo tipo de rangos que se han ido escapándose por no obedecer las órdenes. Muchos de ellos, fíjate que no se pudieron escapar porque han amenazado a sus familias. Sí. Si te vas, matamos a tu familia. O sea, muchos de estos altos rangos están todavía en el ejército tratando de ver cómo pueden escaparse con la familia, porque si no les aniquilan la familia. Están amenazados. Ahora, así como nació el Ejército Libre, al año más o menos, cuando ciertos organismos fundamentalistas se dieron cuenta que Occidente no hacía nada, Europa más que nada y Estados Unidos, empezaron a filtrarse movimientos fundamentalistas. Y yo estuve presente con reuniones en Europa y con el Departamento de Estado en Estados Unidos diciéndoles: miren, se nos vienen los fundamentalistas, empiecen a armar al Ejército Libre porque esto se viene muy feo. Sí. Bueno, dicho y hecho, 3 años más tarde tenemos ahora 25 o 30 facciones diferentes fundamentalistas: Al-Qaeda, Al-Nusra, el ejército del Irak y el Islam sirio. O sea, el Ejército Libre se encuentra que está luchando contra Assad por un lado y contra estas facciones fundamentalistas del otro lado, que tienen su propia agenda, por supuesto, sin incorporar gobiernos islámicos fundamentalistas, que es lo que a ellos les interesa, que no es la meta del Ejército Libre, no es la meta de cómo empezó todo esto, que fue el llevar a Siria de vuelta a una democracia, como lo hubo antes que nazca el Baas. Hubo una democracia en Siria, hubo un parlamento, hubo elecciones, primer ministro, todo como el sistema europeo. La democracia en Siria duró casi 15 años después de la independencia de Siria, ¿no? Y eso es el motivo de llevar contra toda esta dictadura. O sea, hay que aclarar algo muy importante acá: esto no es algo religioso ni sectarial. Claro. Esto es el pueblo que se levanta contra un gobierno dictador que empezó el padre de este criminal,
Hafez el-Assad, que también es un criminal que ha matado miles de personas, la famosa matanza de Hama, rodeó a Hama y mató a 35.000 personas en el año 82. Por supuesto, en esa época no teníamos Facebook, YouTube, como WhatsApp, nadie se enteró. ¿No? Entonces le rodeó el pueblo y lo arrasó con los aviones. Arrasó un pueblo entero. Hama desapareció prácticamente. Sí. 35.000 personas. Esto fue el padre de este criminal. Y ahora él sigue los pasos del padre pensando que con terror él puede contener esto. Y bueno, 3 años más tarde, 200.000 muertos, 8 millones de refugiados, 56% de Siria afectada. Niños que hace 3 años no van a la escuela, o sea, ha destruido una generación prácticamente. ¿Qué porcentaje de adeptos al gobierno de Assad hay en Siria y qué porcentaje de oposición, o conformado por el pueblo que está en contra, no hablo solamente de políticos, hablo de oposición en general, de la guerra civil? ¿Qué porcentaje de cada lado hay? Mira, si tenemos que dividirlo en territorio, hoy territorio liberado por nuestras tropas del Ejército Libre, se puede decir que hoy prácticamente estás hablando en 40, por no decir 40 y pico % de Siria está liberado, está en manos del Ejército Libre. Sí. Ahora, eso no quiere decir que el 60% del país esté con Assad, porque estás hablando de gente que le tiene miedo, claro, no quiere abrir la boca, involucrarse. ¿Ok? Y la gente que está alineada para no ligar el golpe, con mucha gente que está en Damasco. Damasco, por ejemplo, es una ciudad que está en contra de Assad, pero mucha gente no quiere abrir la boca para no ligar un golpe y quedar así encarcelada, torturada. Ustedes vieron las fotos del fotógrafo que se le escapó al ejército Assad, un fotógrafo llevó 55.000 fotos, donde aparecieron los 11.000 torturados, peor que Auschwitz, o sea, peor que los campamentos de Auschwitz, una cosa asquerosa. Horrible. Gente con los miembros cortados, cabeza cortada, muerta de hambre, torturada, o sea, 11.000 de esos que fueron encontrados supuestamente en las cárceles de Assad. Ahora, a ese tipo de niveles. Viéndolo a 3 años del comienzo de un conflicto que en realidad fue un conflicto simple, algo que, o sea, una manifestación en contra, pero hecha por chicos de 12, 14 años. Viéndolo a 3 años, ¿cómo está la situación hoy en día? Viendo la cantidad de personas que perdieron la vida, viendo cómo está el conflicto al mundo, ¿no? Abierto al mundo, digo, y con participación incluso al borde también de una guerra con los Estados Unidos. Viendo esta situación, ¿hasta dónde quiere llegar el gobierno? El gobierno piensa que con terror va a controlar al pueblo, así como lo hizo el padre. El gobierno sigue tirando las famosas bombas barriles que destruyen los edificios enteros y matando gente día y noche con su artillería, con sus helicópteros, sus aviones. No olvidemos que el gobierno tiene apoyo directo hoy de Irán. Hay 4.800, casi 5.000 tropas iraníes elite que están ayudando al gobierno. Y no nos olvidemos de que Hezbollah del Líbano ya tiene más de 18.000 soldados, y estos son realmente gente que son peleadores, son guerreros, no son. Y están en Siria. Justamente hoy estamos presenciando la batalla, como bien te dije, la batalla de Yabrut, que están rodeando Yabrut, que es el pueblo de Menem. Sí. La familia Menem es de Yabrut, el querido presidente que hubo acá en Argentina, y Yabrut hoy está bajo bombardeo, tiroteo, y el ejército libre está tratando de mantener la frontera, y Hezbollah tiene a Yabrut rodeado hoy y están tratando de destruir a Yabrut, porque es una de las últimas fronteras que había, que está en la frontera con Siria y Líbano, y hay un pasaje ahí que permitía hacer suministros. Así que hoy estamos hablando justamente de eso, hablando de Hezbollah. Por supuesto, al resto del territorio hay muchas batallas en varias partes de Siria. Aquí quiere llegar el gobierno. Al darse al gobierno que Europa y Occidente está de brazos cruzados, medio como que tiene cancha libre, y lograron hacer la famosa farsa de que, bueno, les vamos a entregar los armamentos químicos, con aquella jugada entre Putin y Obama. Sí. El mundo se quedó tranquilo, Estados Unidos retiró su ataque, que nosotros queríamos que haya un ataque, aunque sea para destruir la fuerza aérea de Assad, porque es lo que nos está haciendo más daño. La fuerza aérea. La fuerza aérea. Al paralizar la fuerza aérea, en tierra podés balancear la batalla. Claro. Pero la fuerza aérea, los helicópteros, los misiles, todo eso que Assad tiene, que nuestro ejército libre no tiene, es el que está manteniendo la fuerza más de su lado y dándole la supremacía a poder hacer lo que está haciendo. Ahora, imagínate vos, 3 años después, con toda la fuerza que tiene Assad, con todo el armamento ruso que le llegó, con el apoyo de las fuerzas tropas élite de Irán, con los 18.000, 20.000 soldados de Hezbollah, todavía no pudo liberar el resto del país que está a mano del ejército libre. O sea, con eso te demuestra las ganas del ejército libre, las ganas, la gente que se levantó contra Assad de poder llegar a la libertad y la democracia en Siria. Con esas ganas se está luchando. Sí, hay optimismo. Por lo pronto hay optimismo y hay
hay ganas, hay fuerza de voluntad. Muchas ganas de poder llegar a instituir de vuelta una democracia y la libertad del pueblo. Claro, mi pregunta estaba orientada, digo, viendo que pasaron 3 años, que el gobierno de Assad todavía no pudo con todo, que han fallecido más de 200.000 personas, que la situación cada vez se torna más complicada a nivel internacional. ¿A dónde quiere llegar el gobierno de Assad? Viendo que también la situación está incrementándose cada vez más. Digo, evidentemente no hay ningún interés por preservar a la población, por evitar la pérdida de vidas como se está perdiendo. A él no le importa todo eso. A él lo que le importa ahora es seguir matando, seguir destruyendo, porque él está prácticamente prisionero de su familia, prisionero de su clan, prisionero del grupo Assad, que dijo: muere o muere, porque fíjate vos que él ya está declarado como criminal de guerra. Claro. Él no tiene más que ser juzgado y colgado. Un criminal de guerra que es responsable de 200.000 muertos no tiene salida, a menos que se vaya a Irán o a Rusia, no sé dónde va a ir, pero él no tiene salida. Es un criminal de guerra declarado, es responsable por 200.000 muertos, claro. O sea que por más que se vaya con sus 25.000 millones de dólares que tiene apilado, él no tiene escapatoria. Ahora, ¿cuánto más va a durar? ¿Cuánto más el Occidente va a esperar? Lamentablemente ahora tenemos otros factores internacionales como el lío que hay en el voto de Crimea, tratando de separarse de Ucrania. Entonces Putin y los rusos están un poco más por ese lado, enfocados. La Comunidad Europea y Estados Unidos están mirando eso de cerca, están por imponer sanciones, y esto es una gran lección que Assad está mirando muy de cerca, porque si se logra separar, Crimea logra separarse y asociarse al Estado de la, quiero decir, Unión Soviética, al Estado de Rusia, sí, como la vieja época de la Unión Soviética, sí. Eso significa una derrota tremenda al Occidente, una gran derrota, porque eso significa que Ucrania perdió el asociarse a la Comunidad Europea, Crimea se libera, se asocia a Rusia, y eso le da ideas a Assad de poder hacer lo mismo en Siria, claro, que es lo que él siempre quiso hacer. Por eso mira con los atención. alawitas siempre quisieron hacer eso, que es separar la noroeste de Siria y crear su propia provincia o su propio país alawita, y así separarse el resto de Siria, porque ellos son una minoría. La gente común, digo, gente que no está dentro del ejército, gente que tal vez por miedo se calla, gente que no participa ni de un bando ni del otro, ¿se va yendo de Siria? Sí, bueno, por eso que tenés los campamentos refugiados hoy en Turquía, en Líbano, en Jordania, que son campamentos enormes de millones de personas, y por supuesto estamos viendo muchos sirios a través del Mediterráneo aparecer en Italia, en Hungría, en Rumania. Es triste la cantidad de sirios que vos ves allá que llegan sin plata, sin comida. Hay muchos que han venido a América Latina también. Claro, Nosotros estamos hablando de una familia que llegó ahora a Miami, que vino justamente tristísimo. Es un padre con 3 chicos, que la mujer salió a hacer compras y no apareció más. Desapareció. Se fue a Jordania, obtuvo una visa de refugiado y ahora aterrizó en Estados Unidos. Y bueno, hay muchas familias así que están aterrizando. Todavía no se sabe dónde está la madre. Muchas mujeres desaparecen así. Van a la esquina a hacer una compra y desaparecen. Y esas familias que se quedan esperando y esperando. Es caótico, la situación es caótica. Estás hablando, o sea, las 8 millones de refugiados es adentro y afuera, no solo afuera, claro, de Siria. Hay muchos millones de sirios dentro de Siria que están afectados por esas bombas barriles, por edificios que han sido destruidos, por ciudades que han sido arrasadas por los helicópteros, por los ataques químicos. Claro. Que hablemos de ataque químico. Assad logró frenar el ataque americano, comprometiéndose a entregar los 1.000 toneladas de armamento químico. 1.000 toneladas de armamento químico estamos hablando. No entregó nada. Empezaron los inspectores, fue una farsa, le hizo así al resto del planeta, al occidente, y dijo, Assad se compromete. No entregó nada, es todo una mentira. Pero claro, el mundo ahora está tan involucrado con el despelote claro, de Ucrania, Crimea, todo eso, que Assad sigue la suya, sigue matando. Todos los días hay 100 a 200 sirios que mueren, pero estamos preocupados por otras cosas en el planeta. La estadística diaria, son entre 100 y 200 por día. Lamentablemente sí. Por día. Lamentablemente sí. Y bueno, estábamos hablando también fuera en el corte, ¿no? Que hay una gran comunidad siro-libanesa en la Argentina, que seguramente sus familiares estén involucrados también en esta guerra civil, sí, estén afectados, hayan perdido familiares incluso también. Sí, lamento decirte que la tercera comunidad que está acá, o sea, casi el 10% de la Argentina es sirio-libanés, están divididos. ¿De un bando y del otro? Están divididos porque lamentablemente la postura de las autoridades del gobierno argentino ha sido con la dictadura. Un gobierno que
nació luchando contra las dictaduras de este país, está alineado con la dictadura, alineado con Castro, Chávez, Irán, que son los que están ayudando a Assad. Lamento decir que este país, que fue fundado tratando de deshacerse de las dictaduras, en este momento, están apoyando una dictadura criminal que ya lleva 200.000 muertos. Mirá dónde estoy yendo. Entonces nuestra comunidad, nuestra colectividad acá está dividida, porque tenés gente que está alineada por un lado, apoyando esta línea, la línea del gobierno argentino, y la gente que está viendo la verdad de lo que está pasando en la tierra, de la masacre, no olvidemos las masacres de miles de gente que han matado. Entonces por eso que está dividida la comunidad acá. Si hay una división en la comunidad, estimo que la gente que está tal vez apoyando el lineamiento del gobierno argentino también tendrá que ver también porque no tendrá familiares o no estará siendo directamente afectada por lo que está pasando en Siria. No creo, o me cuesta creer que realmente gente que tiene familiares está siendo afectada. Lo que pasa es que lamentablemente está siguiendo la línea de la embajada siria, que es que el otro grupo son grupos terroristas. Que los que se están matando son los terroristas. O sea, los terroristas son el ejército libre. Exacto. Para ellos. Exacto. Entonces, por más que se le mueran familiares, ellos nunca se dan cuenta de los 50 años de dictadura y corrupción de la familia Assad. 50 años estamos hablando, de dictadura y corrupción, que se han violado al país. Han acumulado 25.000 millones de dólares en fortuna. Decime vos cómo hace una persona para acumular ese tipo de fortuna en un país que no tiene esos medios. Entonces, para ellos, esos grupos son terroristas. Y lo acusan de que son grupos impulsados por Estados Unidos y Europa, cuando Estados Unidos hasta ahora no ha hecho más nada que algo humanitario, ni siquiera armamento nos ha dado. Claro. Europa menos todavía. Todo estos armamentos que están llegando de países del Golfo o de armamento que ha sido capturado de la fuerza de Assad, pero armamento americano no ha llegado todavía, armamento europeo no ha llegado todavía. Hasta ahora lo que ha llegado son ayuda humanitaria, eso sí ha llegado de Europa, de Estados Unidos, de prácticamente unos 140 países que apoyan nuestra causa, que son lo que llamamos los amigos de Siria, que vienen a las reuniones de nuestra oposición. Estos son los países que nos ayudan con ayuda humanitaria. Armamento, nada del occidente ha llegado todavía, que es lo que estamos pidiendo. Porque si llega un poquito de armamento, se acabó Assad. Eso iba a preguntar, o sea, ¿cuál es el paso que ustedes están esperando en este momento por parte, digo, de los Estados Unidos, de Europa o de los países que apoyan la causa? ¿Es la llegada de armamento para poder finalizar con esto? Bueno, es importante mencionar, como bien sabés, hubo Ginebra 1 y Ginebra 2. Ginebra 1, que fue donde se decidió formar un gobierno de transición para así poder llegar a controlar desde un punto de vista gobierno de transición ejecutivo, que es compuesto por los dos bandos. Por supuesto, nadie que tenga sangre en sus manos puede ser miembro de ese gobierno de transición. Esa fue la regla principal. De ahí sale Ginebra 1, que declara que, bueno, vamos a ir a Ginebra 2, y cuando se hace Ginebra 2, van de los dos lados a reunirse en Ginebra 2. La gente de Assad que va, lamentablemente, no era gente que tenía poder de ejecutivo. Entonces no podían discutir nada. Y lo único que hacían era acusar a nuestro bando, el bando del Consejo Mundial Sirio, del Consejo de la Coalición, del Consejo Nacional, del Consejo Americano, que representaba a toda la oposición, que tenía poder ejecutivo. Ustedes son terroristas, ustedes esto, usted... No, perdón, señor, venimos acá a discutir gobierno de transición. Se pasaron 10 días en Ginebra 2, con presencia de potencias, Europa, Estados Unidos, estaba Kerry, estaba todos los representantes de Europa, la Comunidad Europea, estaba Ban Ki-moon de las Naciones Unidas. No pudieron llegar a nada. Lakhdar Brahimi, que era representante de las Naciones Unidas, salía de un cuarto al otro, salía agarrándose la cabeza porque no lograron juntarlos hasta el sexto, séptimo día, y hasta cuando se juntaron no lograron nada. O sea que Ginebra 1, Ginebra fue un fracaso. ¿Por qué? No sirvió. Porque Assad no se quiere bajar del trono, así de simple. El criminal ese está tan loco que está hablando de las próximas elecciones. No va a haber gobierno de transición, por lo pronto. Está hablando de elecciones, un tipo que es responsable por 200.000 muertos, una destrucción total del país. Está hablando que se va a presentar a las elecciones. Está loco el tipo, está loco. Entonces, te das cuenta que con esa política, donde tenés a un fanático criminal que no quiere bajarse el trono, del otro lado tenés a gente que está pidiendo por la democracia, que está pidiendo por el diálogo, que está pidiendo, bueno, está bien, armemos un gobierno de transición y tratemos de implementar la fórmula para reinstituir una constitución como la que era la democracia, para llegar así a un gobierno democrático electo por el pueblo, electo por el parlamento como fue. No quieren eso. No hay caso. Él sigue pensando que va a conseguir el 99.98% porque, bueno,
Hay que reconocer que él nunca llegó al 100%, como lo llegó el loco de Corea, que llegó al 100% de los votos. Assad todavía está en 99.98, o sea, hay un 0.02 que un pequeño margen. Por lo menos están todos los delirantes. Pero digo, teniendo en cuenta la situación y la división con los porcentajes que hablamos hace poco, ¿no? Entre un 40 y un 60% de un bando y del otro, ¿cómo piensas llegar al 99% de los votos? Bueno, te voy a decir algo muy irónico. Meses declaró que se está sacando una nueva cédula en Siria. Sí. Y por supuesto la nueva cédula la estaba sacando la gente que estaba con él. Sí. Y con eso él piensa que con esta nueva cédula... ¿Para votar? Para votar. Entonces perfecto. Vos te imaginás que va a conseguir el 100%, porque los que van a votar con esa cédula. Claro. O sea, mi cédula vieja, la siria, que no va a servir. No sirve para votar. Imagínate que no podés votar porque vos no estás con Assad. Mirá lo delirante que es. Y bueno, con esto va a poder lograr el 99.98. Dentro de su bando. De la gente que está y el resto de la gente para ella no son sirios, no existen. Hoy está habiendo protestas en diferentes ciudades del mundo importantes, ¿no? Correcto. En Madrid, en París. Hay marchas, la más importante es la marcha de Washington. Sí. Que con mucho orgullo puedo decir que el grupo del Consejo Americano Sirio empezó hace 2 días a leer nombre por nombre 100.000 nombres de los muertos en Siria enfrente a la Casa Blanca. Se está leyendo todavía. Es una lista de 100.000 nombres de 100.000 muertos que han matado a Assad. Es la mitad. Es la mitad de los 100.000 nombres que se ha logrado, y se está leyendo esa lista uno por uno, los nombres por voluntarios de nuestro grupo. Sí. Lo está leyendo, además de la marcha que se organizó hoy en Washington, además de las reuniones que ha habido ya con varios congresistas y diputados del Congreso americano que se están por sacar ciertas leyes especiales para permitir cierta ayuda humanitaria, y por supuesto estamos empujando la ayuda militar, que no lo hemos logrado todavía. Claro. Pero es importante también mencionar que estas marchas se están organizando en varias ciudades del mundo, en Madrid, en Barcelona, vi unos anuncios, en Roma, en París, por supuesto la de Washington, y hay una pequeña marcha, me enteré que estaba armada en Buenos Aires, que yo estaba invitado hoy. Sí. Preferí venir al programa de ustedes porque puedo hablar con más gente a través de tus cámaras que estando en la marcha. Y entender un poco más la situación, ¿no? Porque decíamos, al comienzo de la entrevista lo mencionaba, digo, a veces uno le suena lejano hablar de Siria, pero tenemos que hablar de seres humanos que están siendo afectados por esto, una gran cantidad de personas, muchísima cantidad también de fallecidos. Y si me acompaña Tassi, vamos a tomar contacto con nuestro móvil, que está ubicado en la embajada Siria. Allí está Gonzalo Carnevale. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, y aquí también, por supuesto, en nuestro país se está llevando a cabo este reclamo, en este caso frente a la embajada siria de la calle Callao, en realidad, en esta ciudad donde afortunadamente se está desarrollando todo en paz. Digo porque, como ustedes pueden observar, están los grupos divididos, de los dos bandos, separados exactamente por la Policía Federal, que ha montado un importante operativo aquí sobre la avenida Callao. Frente a la embajada siria, en la Plaza Rodríguez Peña, está un grupo, y el otro grupo antagónico está frente justamente a la embajada, donde han montado un sistema de audio para realizar una especie de acto allí en ese lugar. Decíamos, mucha policía, mucha custodia, y las fuerzas de seguridad que están presentes aquí, la Guardia de Infantería, separando los dos grupos para que no pueda haber ningún tipo de inconveniente. Un reclamo que se está realizando, como decís vos, en muchos países, en muchas ciudades, también en nuestro país, donde hay muchas comunidades árabes y donde también participan familias argentinas que, por supuesto, viven de cerca todo lo que sucede allí en Siria, porque o tienen algún familiar o tienen algún amigo y esto les toca de cerca. Pero afortunadamente, Federico, perdóname, todo se desarrolla con total normalidad, por lo menos este reclamo frente a la embajada. Estábamos hablando recién con Ubay Tassi aquí en el piso, ¿no? Que hay mucha población, como bien estás indicando y mostrando vos a través de las imágenes del móvil, dividida en la Argentina, porque un bando continúa con el lineamiento del gobierno argentino apoyando el gobierno de Assad en Siria. Y por otro lado, el bando de las personas que están reclamando lo mismo que está reclamando el Ejército de Libertad también en Siria, y por eso está dividida la situación, más allá de que se está desarrollando con total normalidad allí. Si es posible, Gonzalo, me gustaría también, no sé si vos estás en condiciones de poder acercarte a un bando y a otro, ¿no? Para charlar un poco con la gente, por qué apoya o por qué está en contra, escuchar la palabra de la gente, ¿no? Escuchar la palabra del por qué, a favor o en contra del gobierno de Assad. No sé dónde estás ubicado en este momento vos, si tenés la posibilidad técnica de acercarte. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Yo, para que ustedes tengan una idea, estamos ubicados aquí frente a un grupo que está manifestando en la embajada, o en las puertas de la embajada, y el otro que está celosamente custodiado por la Policía Federal dentro de lo que es esta Plaza Rodríguez Peña. Fíjense ustedes cómo
la Guardia de Infantería ha formado un vallado para que estos manifestantes, que son los que están en contra del gobierno actual, sí, puedan enfrentarse o pueda haber algún tipo de inconveniente con los manifestantes que están enfrente. Pero igualmente yo te decía, Federico, sí, de alguna manera ya de a poquito comienzan a desconcentrar, por lo menos los que están frente a la embajada, y esto causó también inconvenientes en el tránsito, porque hay mucha policía, un importante operativo con algunos carros hidrantes, con algunos móviles de la Policía Federal, la Guardia de Infantería, como vos lo ves, y este grupo que todavía no se mueve de este lugar, que sigue agitando sus banderas y que sigue reclamando también frente a la embajada, pero en otro sector. Ahí estamos viendo, Gonzalo, con la cámara aérea, ¿no? Los dos bandos, uno frente a las puertas de la embajada y el otro desde la parte de enfrente, en la Plaza Rodríguez Peña, era que me indicaste, ¿no? Plaza Rodríguez Peña. Sí, así es. Callao y Marcelo T. de Alvear, aquí estamos ubicados frente a la embajada siria. Yo te quería mostrar el otro grupo porque sí, también está fuertemente custodiado por parte de la Policía Federal, son esos agentes que tienen los chalecos naranjas, sí, que están evitando que estos manifestantes crucen a este sector y que de alguna manera no haya ningún tipo de incidentes. Pero remarcar esto, ¿no, Federico? Lo importante operativo, ya cuando llegaron los manifestantes se encontraron con esta cantidad de agentes de la policía que llegaron para resguardar la seguridad de todos. Bien, vos sabés que hay algunos mensajes, ¿no?, que recibimos a través de Twitter también, por supuesto, relacionado con este conflicto. Como bien decía Atassi, hay una gran comunidad siro-libanesa en la Argentina. Por ejemplo, Silvia dice: nosotros somos sirios y esto afecta, por supuesto, también por la cantidad de amigos y de familiares. Dice, Homs fue uno de los pueblos bombardeados. Claro que cada uno va tomando la postura según se alinea con el gobierno argentino o se alinea también con la oposición siria. Eso es donde está la postura de un lado y del otro. Lo cierto es que lo que estamos viendo a través de la imagen del móvil es lo mismo que está sucediendo en Siria, pero mucho más pacífico. Por supuesto. Pero así está dividida la comunidad siria. Así está dividido el país y la población en Siria, de un bando y del otro. Lo cierto es que en este momento lo que estamos viendo en la Argentina es simplemente algo minúsculo de cómo puede ser habitantes de un mismo lugar, gente que tiene seguramente conocidos o familiares o lo que fuese de un bando y del otro. Es una guerra civil. Pero es muy importante mencionar que esto que ves ahí sí, es democracia. Esto lo haces en Siria. Poder protestar. Esto lo haces en Siria, te salen los militares y te matan, te balean. Así como empezó. Claro. Hace 3 años empezó así en Siria y a los 6 meses de matarlos, empezamos a tomar armamento, porque Assad no aceptó esto, no aceptó reforma, no aceptó democracia y en vez de salir a matarlos, él optó por la guerra. Bien, vos me decías, Atassi, recién que en los primeros 6 meses fue un conflicto que nada tenía que ver con lo que se desató después. No introdujo ningún cambio Assad, no intentó nada. Absolutamente Habló que vamos a hacer reformas, habló que va a venir reforma, pura charla, pero no hizo nada. Pero mientras hablaba, mandaba a su ejército a matar a la gente. O un doble discurso. Un doble discurso. Muy hipócrita. Bien, es importante esto, tener en cuenta que la gente se está pudiendo manifestar como no lo puede estar haciendo en Siria. Esta bandera que ven, sí, la bandera verde, es la bandera original de la Siria democrática, que fue adoptada por la oposición, sí, como la bandera original de la democracia siria. La bandera que ven ahí, la roja, que es, sí, la que fue impuesta por el Baas y por Assad, no es la bandera de democracia. Por eso que el Ejército Libre o la gente de la oposición adoptó la bandera original, verde, que es la verde, bien, que es la bandera original de la Siria democrática. Bueno, vamos a repasar la diferencia entre las banderas. Bien, Gonzalo, entonces, vamos a repasar. Quienes se encuentran en la puerta de la embajada, entonces, son los que apoyan el gobierno de Assad, con la bandera roja. Correcto. Y la bandera verde, quienes se encuentran en la plaza, enfrente de la avenida Callao, cruzando la avenida Callao, son aquellos que están alineados más hacia la oposición y al Ejército de Libertad. No sé dónde te encontrás, si tuviste la oportunidad de acercarte, Gonzalo, en este momento, a alguno de los manifestantes, de un lado y del otro. No, porque te explico, la situación es esta. Fíjense cómo está ubicada la policía, está acordonando, digamos, a este grupo minoritario, en realidad los que están en contra del gobierno de Al-Assad, que se están manifestando en la plaza y están en realidad custodiados por la policía para que no crucen, digamos, sí, lo que es la avenida Callao y pueda haber algún tipo de enfrentamiento
o algún tipo de inconveniente. Bueno, igualmente... Yo, a ver si los voy a llamar, a ver si podemos hablar con alguno de ellos. ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo estás? Disculpame. Te voy a pasar el retorno. Estamos en vivo para Canal 26 para que hables con nuestro compañero. Federico te está escuchando. Hola, ¿qué tal? Encantado. Federico Villar Bruno te saluda. ¿Tu nombre? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Abdo Baradis, ¿cómo estás? Bueno, bien, acá realmente preocupados por la situación porque viendo cómo se está desarrollando la situación en Siria, teniendo en cuenta que hay muchos seres humanos que perdieron la vida y viendo también que esto no tiene solución a 3 años del conflicto, viendo también el enfrentamiento pacífico de alguna manera o el derecho a protestar que se está pudiendo desarrollar en Buenos Aires, cosa que no ocurre en Siria en este momento. ¿Cuál es el reclamo ustedes, el apoyo que están haciendo ustedes al Ejército de Libertad en Siria en este momento? ¿De qué manera lo están desarrollando? No. Aclaro cosa, nosotros acá estamos todos gente civil argentina, algunos sirios que han migrado, yo soy de origen sirio, en donde estamos proclamando por la matanza de los civiles. No estamos en defensa de ningún ejército, ni a favor ni en contra, estamos protestando por ese aniquilamiento, esa masacre que está habiendo contra niños y gente civil en su casa, donde están tirando barriles de dinamita para callarles la voz en donde no se pueden proclamar. Gracias a Dios acá tenemos la libertad de poder juntarnos, pocos, muchos, lo que sea, de ambos lados, sin llegar a enfrentamientos, gracias a la protección policíaca también, pero nunca tuvo la idea de enfrentamiento ni hacer desmanes, sino que acá venir y transmitir esa voz como están haciendo todo el mundo a 3 años de una revolución popular, gente que se proclamó en contra de ese genocidio de 42 años de gobierno que está tomando el gobierno, de un presidente está tomando el gobierno a la fuerza con sus equipos de seguridad y de ejército alimentados, son mayoría sicarios con el apoyo de Hezbollah, un partido que se ha proclamado por Europa que son todos terroristas y hoy en día están masacrando a los civiles en Siria. ¿Cómo toman ustedes la posición del gobierno argentino respecto de esta situación y de esta división en Siria? El gobierno argentino está ayudando dentro de lo posible lo que pueda hacer, más allá que desde ya que defiende en cierta manera al gobierno en que se autoproclamen en su país por una democracia. El gobierno argentino también pide una democracia y una libertad a la gente. Desde ya el gobierno argentino, como lo dice el himno nacional, respeta la libertad del pueblo, que se puedan proclamar y derrocar a un gobierno como el de Siria, que es genocida. La Argentina vivió una mala época del 76 al 82 del gobierno militar. En Siria hace 42 años que sufrimos eso y ya estamos 43 entrando. Bien. ¿Cuánto hace que vivís en la Argentina? 38 años ya casi. Que tenés familia afectada, por supuesto, imagino, ¿no? En Siria. Totalmente, y algunos que han fallecido lamentablemente. En medio de este conflicto civil. Estamos nosotros acá con Ubay Atassi, que es miembro integrante del Consejo Sirio en los Estados Unidos. Ubay, no sé si querés realizarle alguna pregunta. ¿Qué tal, Abdo? ¿Cómo estás? Los felicito por la marcha y la verdad que es un placer verlos con las banderas de la Siria libre y democrática. Estaba esperando acá que lo bueno es que podamos hacer esto en un país democrático, cosa que en Siria ya nos hubieran fusilado a todos. Totalmente, y sabés cómo viene Ubay, y eso que lo sepa la gente, todos estamos corriendo riesgo con nuestra familia. Ahora estamos siendo filmados, muchos de acá, puede ser que la familia pague el precio muy caro, pero lamentablemente es la única manera tenemos de proclamarnos por la libertad de esa gente, nuestra familia, los civiles. Es muy importante lo que dijo Abdo acá. Lo que dijo Abdo acá es muy importante porque lo que él está diciendo es que toda la gente que está del lado de la bandera verde, nuestra gente, está siendo filmada y fotografiada en este momento y que nuestras familias en Siria en este momento pueden ligar las consecuencias de haber estado enfrente con esta demostración. Esto está pasando en todo el mundo. Y no va a ser la primera vez, Ubay, vos lo sabés muy bien. Ha habido muchas bajas, muchos presos, 300.000 presos políticos, no, 300.000 presos que los dicen que son políticos, son civiles por haber salido en marchas en el año 2011 y 2012 y 2013 y aún siguen saliendo pacíficamente. Nada más que se defendieron contra un asesino, es el presidente y todo su sicario, el ejército que tiene, que lo venimos manteniendo de hace muchas décadas. Bueno, no vayamos muy lejos, estamos hablando de Ginebra 1 y Ginebra 2. Muchos de los integrantes y familias de Ginebra 2 volvieron a Siria, fueron arrestados y torturados. Gente que estaba oficialmente representando a la oposición. En Ginebra 2, Naciones Unidas.
las potencias volvieron a Siria fueron arrestadas y torturadas. Bueno, qué trágico, ¿no? Que esto, 2014 y esto está ocurriendo en el mundo. Hay lugares donde siguen ocurriendo estas cosas que a veces nos parecen increíbles, ¿no? Visto desde un punto democrático, desde un país que es muy joven todavía con la democracia como es Argentina, pero digo, una democracia que la estamos viviendo hoy en día, y realmente ver y sentir que en Siria no está pasando lo mismo, o que en lugares como en Siria están pasando estas cosas, a veces nos resulta increíble poder entender esto. Y es más increíble todavía que haya gente de este lado del mundo, de estas democracias, como Venezuela, como Argentina, como Bolivia, como Ecuador, que son democracias, que estén apoyando a esta dictadura. Y si me permiten, eso vaya agrego, y que sepa todo el mundo que están viendo el canal desde ya, toda esa gente que está apoyando a Bashar, que está del otro lado de la vereda, están cobrando para hacer todas esas marchas. Todas esas filmaciones que mandan y todos los reportes que le mandan a Siria van a ser bien pagos y van a ser bien bendecidos por ellos. Nosotros no dependemos de ningún partido político, no dependemos de nadie. Somos gente que vemos las fotos y las filmaciones más allá de los que nos cuentan nuestros familiares que está sucediendo hoy en día en nuestro pueblo, Yabrut, nuestra ciudad, de donde es nuestro expresidente Menem, en donde están siendo masacrada la gente con barriles de TNT lanzados sobre ellos, porque nada más no pudieron escaparse de la ciudad, porque no tienen dónde ir, y si van a un lado o otro lado, puede ser que sean asesinados por el mismo ejército en los controles que tienen los caminos, y no va a ser el primer lado donde los masacran ahí mismo en el suelo, los ametrallan o los degollan o los llevan presos para ser torturados y asesinados al final. Bueno, lo que estamos viendo es una protesta sin dudas, ¿no? Como bien decía Subay, en lo que fue el comienzo de Siria, que luego se degeneró en otra situación mucho más grave. No sé si, Gonzalo, podemos leer alguno de los carteles, lo que piden los carteles, cuáles son las consignas de los carteles en este bando de la manifestación, en este día en el que se están cumpliendo 3 años de esta guerra civil y una guerra sangrienta, una masacre con más de 200.000 muertos en Siria. No sé si podemos observar los carteles y nos podés contar, Gonzalo, un poco lo que dicen estos carteles y los reclamos que tienen. Perdón, ¿me hablan a mí? Ah, perfecto, Gonzalo, sí. Perdón, Gonzalo está bien, está bien. Gonzalo, me agarré los auriculares, Gonzalo, toma. Está bien, estábamos hablando con Abdo, ¿era, no? Abdo Baradi, uno de los miembros de esta manifestación. No sé si nos podés relatar lo que dicen los carteles ahí, las consignas de esta marcha pacífica. Bueno, empezamos con notarios números de mártires en Siria, 106.000. Son números aproximados que sacamos de las Naciones Unidas. Desde ya que hay mucho número de muertes que no sabemos durante esa cantidad de días. Los niños masacrados día a día, las mujeres, ellos son seres humanos y no números, exactamente, sea uno, sean centenares de miles, son seres humanos. Proclamamos por la libertad del ser humano, el respeto al ser humano. Bien, Abdo, lo que nosotros decíamos, cartel, ¿no? Al comienzo, de la entrevista era eso justamente. Estamos hablando de un conflicto que nos puede resultar lejano, pero estamos hablando de seres humanos, sea uno o sean 200.000. Es una persona que está muriendo en un conflicto y en un enfrentamiento llevado adelante por gente que tiene el poder de decisión, de continuar con ese conflicto o de suspenderlo. Hasta el momento no lo ha suspendido, pasando 3 años. Hay otros carteles, Abdo. Al principio podía tranquilamente, cuando hubo problemas o marchas, en cambio de leyes, no era cambio de gobierno al principio. El 15 de marzo, durante varios meses del 2011, hubo marchas reclamando cambios en el gobierno. Después, cuando empezaron la sangre a correr, empezó a matar a su pueblo, que marchaba pacíficamente sin armas, los terminaron masacrando y la gente pidió el cambio de gobierno. Y hoy en día sigue ese pedido. Bien, a ver si podemos, Abdo, compartir otros carteles, las leyendas de otros carteles también. Tu silencio te hace cómplice, Siria te necesita, es el llamado que hacemos a todos los seres libres, a los seres humanos. No es correcto lo que pasa ni en Siria ni en otro país. Desde ya hoy en día proclamamos por Siria, en otros momentos hemos proclamado por la paz en otros países y no la masacre. No es la solución, la guerra no es la solución. El diálogo, nunca hubo diálogo en Siria. Y cuando intentamos hacer diálogo, hubo matanzas también, sigue habiendo matanzas. La gente que se prestó al diálogo, los mataron. El otro cartel ahí arriba
los barriles de Bayar, los barriles de petróleo llenos de dinamita, TNT y pedazos de metales para que haga más daño, y rulemanes y todo lo que puedan poner. Polvo de aluminio, metrallas de esquirlas, piezas de metal oxidado, desechos metálicos, TNT desde ya. Todo eso está lanzado, las fotos muestran, y desde ya por YouTube y por internet, hoy en día están demostrando la realidad. La gente misma de la calle están filmando. No hay mentiras, es toda la realidad que vemos. Bien, Abdo, ¿desde qué hora se están manifestando ustedes pacíficamente en este lugar? Nosotros ya venimos preparando esa marcha, esa protesta o ese apoyo al pueblo sirio civil desde hace ya casi más de un mes, sí, en donde teníamos proclamado para las 16 horas, y a las 16 horas estuvimos presentes acá. Ellos desde ya que vinieron a las 15 horas como para callarnos o para hacer más barullo, más tapar con parlantes, todo eso. Nosotros venimos a voz limpia nada más. No venimos preparados, no tenemos cómo prepararnos, hicimos lo mejor de que pudimos, porque ya no podíamos más. Gente acá que está presente, que ha perdido sus familiares, sus seres queridos, y otros que están corriendo de un lado para otro, de una ciudad para otra, refugiados en otros lados, en el campo de Zatari, en el de Jordania, en el Líbano, y están siendo perseguidos por ese partido terrorista Hezbollah, que lo están persiguiendo, lo están secuestrando y los mandan de vuelta a Siria para que sean juzgados o masacrados. Es ilógico. Gracias a Turquía también, que le dio lugar a los sirios para que se hospeden ahí, que refugiados también en Irak hubo, y en otros países. La Argentina también abrió sus puertas en cierta manera para traer a algunos que puedan llegar a la Argentina. Bien, Abdo, gracias por estos minutos con Canal 26, gracias también por mostrarnos lo que es un bando del conflicto, un lado del conflicto, un punto de vista simplemente de lo que está pasando en Siria y de lo que se está pidiendo y reclamando también. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a Ubay. Gracias. Bueno, Ubay, acá con Ubay Atasi seguimos charlando sobre esto, ¿no? Estábamos hablando antes de las cifras de muertos, que es muy difícil contabilizarlas, incluso desde adentro de Siria esto. Es muy difícil llevar adelante un número exacto, ¿no?, de lo que es día a día la matanza de gente. Nosotros tenemos cifras, tenemos nombres, día a día sabemos cuánta gente está cayendo, los informes internos que se manejan dentro del Consejo Nacional, de la coalición y del Centro Estratégico de Estudios, que es un centro sirio que está en Londres. Estamos recopilando los números y sabemos exactamente los 100 y pico, 200 personas, los números, y los estamos sumando desde el día que empezó el conflicto. Claro. Así sabemos también los refugiados que están cruzando hacia Turquía, Líbano y Siria, y no sabemos bien los que están yendo vía el Mediterráneo hacia Europa, porque ahí hay varios que están yendo por ese lado. Pero nuestras cifras son mucho más correctas que las Naciones Unidas, porque las estamos manejando precisamente día a día, y las estamos manejando a través de la gente que está avisándonos, familiares, primos, hermanos, o sea, la gente directa que está muriendo. Claro. Yo te puedo decir, por ejemplo, en mi familia, me entero por papá, ya llevamos 15 atasis que han sido asesinados en este 15 conflicto. familiares. 15 familiares que ya han sido asesinados en este conflicto, que ya están sumando, ¿no? Y te puedo hablar de varias familias que saben, mataron 8, 10, 7, 5, es terrible. No conozco una familia, no conozco un sirio que no te diga, mira, me mataron a mi primo, a mi hermano, a mi tío, todas las familias han sido afectadas. Es terrible lo que está pasando. ¿Y en qué circunstancias son las bajas, ¿no? La caída de esta gente, la pérdida de la vida? ¿En qué circunstancias? Muchas de ellas son estos barriles que escuchaste hablar, que Assad está tirando estas bombas barriles. Muchas otras son de los, ¿cómo se llaman? Los francotiradores, los famosos Shabbeha, que Assad tiene un ejército de 150.000 mercenarios, que se llaman Shabbeha, que es hombre fantasma, que son tipos que están pagados por el gobierno, pagados por Assad, para ir y instalar terrorismo, para ir a matar a gente, instalado en los edificios. Fíjate vos que hace unos meses, no sé si viste un programa que hice de los francotiradores que le estaban apuntando a las mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas cruzando la calle, y los francotiradores le apuntaban a la panza. A la panza de la mujer embarazada. Mirá hasta dónde llegó la puntería de este francotirador, estos asesinos, cómo querían aterrorizar a la población. Entonces, cuando vos te das cuenta de este tipo de jugada, de este tipo de mercenarios, es muy difícil luchar contra esta gente. Y es muy difícil mantener, digamos, el control. Y no poder así tratar de ver cómo podés
balancear la fuerza de la pelea. A ver, ¿es fácil poder tener un diálogo con otro sirio que pertenezca al otro bando? ¿Se puede discutir, debatir sin llegar a un enojo, a una tensión? ¿Se puede debatir, se puede analizar la situación? Porque sería parte de una solución, me parece, ¿no? Poder debatir, poder llegar a un punto de acuerdo sin necesidad de ir al enfrentamiento. Digo, estamos lejos, en Argentina. ¿Se pueden sentar dos sirios de dos bandos diferentes a debatir esto? Sí, mira, lo hemos tratado. Con argumentos, ¿no? De cada uno de los lados. Lo hemos tratado, lamentablemente, el otro bando... tenés dos bandos. Sí. El bando que le tiene miedo, claro, al debate porque sabe que están los servicios de inteligencia de la embajada siria que están vigilando. Cuidado con hablar contra Assad. Sí. Entonces está esa gente que tiene miedo, que te dice directamente: yo no me meto. Mirá, yo no me meto, no quiero hablar. Está el que quiere hablar, que está ciegamente convencido, sí, que Assad está haciendo lo correcto y que nuestra gente son terroristas. Sí. Ahora, en ese bando tenés el que está convencido ciegamente y el que está pagado, como bien lo dijo Abdo. Claro. Bueno, estaban indicando recién que había mucha gente que recibía pagada, dinero para estar ahí en la protesta. Que recibe no solo de ellos, sino que no nos olvidemos que la embajada iraní acá está muy activa con ese sentido. Sí. Pagando gente para que estén del lado de ellos y que estén haciendo las barbaridades que están haciendo. Se puede tener un diálogo, pero lamentablemente la gente con la que he hablado no he logrado razonar con ellos. Entonces, claro, no han llegado a un punto de acuerdo. No podés razonar con una persona que ciegamente te dice: Assad es lo mejor que hay. Pero, perdón. Hace 40 y pico años que están en una dictadura, con elecciones del 99%, con corrupción, con si abrís la boca te matan, sí, con si decís algo te arrestan, con... ¿Cómo defendés eso? Claro, eso, ¿cuáles son los argumentos de No defensa? tienen argumento. Los argumentos de ellos es que todo lo que está pasando son influencias extranjeras, son terroristas que han sido pagados por Estados Unidos y Europa. Siempre es el yanqui que está haciendo el lío, aunque honestamente te digo, he estado en esto el primer día. Estados Unidos no ha hecho casi nada por nosotros, nada. Ha ayudado humanitariamente. Individuos como yo y otros que estamos en Estados Unidos hemos mandado ambulancias, alimentos, frazadas, juguete para los niños, sí, el día del niño, ese tipo de cosas. Pero no somos el gobierno americano, somos, claro, americanos de origen sirio que estamos tratando de ayudar a la gente, pero el gobierno en sí no ha hecho nada. Han hablado mucho de ayuda militar, no ha pasado nada. Han hablado de ayuda humanitaria, han ayudado con medicina, con los médicos, pero nada más. Entonces, la acusación de ellos de que esto es un movimiento americano, un movimiento sionista, un movimiento contra la patria, contra la soberanía siria, es todo lo que ellos aluden, de que todo esto fue inventado por elementos externos. Sí. Ellos ciegamente no quieren ver que esto es una bomba de tiempo que explotó en Siria, de gente que no tenía comida, de alumnos que se graduaron en universidades y no tenían trabajo, de gente que estaba harta de ver a Assad y sus familiares llenarse los bolsillos con esa corrupción. Fíjate vos que el testaferro de Assad, Rami Makhlouf, presidente de Siriatel y dueño de Siriatel, no sé cómo llegó a ser dueño, porque el padre de él era un empleado de un banco, y Rami Makhlouf hoy en día se habla de una fortuna de 6 a 7 mil millones de dólares. Él controla todos los free shop de la frontera siria. Sí. Él controla Siriatel, la compañía de ciudades, como si dijeras dueño de Telecom Argentina. Sí. Él controla todas las empresas de seguro. Él tiene un porcentaje de todos los bancos en Siria. Él tiene un porcentaje de todas las empresas de petróleo en Siria. En total tiene 47 empresas, de las cuales todas valen de 400 a 500 millones de dólares, excepto Siriatel, que vale 1.500 millones de dólares. ¿Cómo llegó a eso? Claro, siendo empleado, ¿no?, de un banco. ¿Cómo llegó? El padre era un empleado de un banco. Él no era nada. El padre. Él no era nada. ¿Cómo llegó a eso? El primo de Assad. Y de eso te puedo contar otros ejemplos que te puedes caer de la silla. Entonces, 40 y pico años apilando esa fortuna. ¿Cómo llegó Assad a apilar 25 mil millones de dólares? Decime, no entiendo. ¿Con qué? Cuando su sueldo, no sé si llega a los $1.000, sueldo del presidente sirio. ¿Cómo? ¿Con qué? Entonces, vos te das cuenta que la corrupción, que nació hace 40 y pico de años, 50 años, no hay manera de defenderla. Además, no hay elecciones. Hay referéndum. Y en el referéndum gana con 99.98%. Claro. ¿Cómo defendés eso? Recién también. ¿Cómo defendés eso? Bueno,
Ubay, gracias por acercarnos tus palabras, por venir, por supuesto, acá al piso de Canal 26, por tratar de hacer un poquito más entendible el conflicto de lo que está pasando allí en Siria y hacer que no nos quedemos pensando que Siria está tan lejos de Argentina. Hay una gran comunidad sirio-libanesa en nuestro país, como bien decías vos y como bien decía nuestro entrevistado, Abdo, también en el móvil, que están siendo afectados directamente por la matanza, la masacre que está ocurriendo allí en Siria por esta guerra civil que se cumplen hoy, entonces 3 años con manifestaciones en todas las embajadas y principalmente en ciudades muy destacadas como Madrid, hablábamos, París, Washington, también la más importante. Exacto, incluso, más importante. Y acá en Buenos Aires. Esperemos que este conflicto llegue a una solución, a buen puerto realmente, y como siempre, ¿no? Por la búsqueda de la paz y tratar de solucionar las cosas con diálogo, me parece que es la mejor manera de poder hacerlo y no con un conflicto armado. Quiere, sí, es importante destacar que el último voto de las Naciones Unidas, por primera vez se ha logrado un voto unánime a favor de la oposición para que haya ayuda humanitaria. Eso ya es un movimiento grande porque siempre estaba Rusia y China que hacían el veto. Esta vez el voto fue unánime en contra de Assad para que pueda ayudar humanitaria. Pero bueno, no es una ayuda militar, es humanitaria. Espero que algún día podamos llegar a la ayuda militar para acabar con este criminal de una vez por todas de poder instituir una democracia como lo hubo en Siria. Gracias, Ubay Atassi, por venir. Gracias a ustedes por invitarme al programa. Bueno, Ubay Atassi, miembro integrante del Consejo Sirio en los Estados Unidos, que se encontraba de visita en la Argentina, por supuesto, y haciéndonos un poco más tangible y entendible este conflicto de lo que está pasando en aquel país.